Bienvenidos a Opinión Pública, un medio alternativo de Asocomunicadores de Colombia. Nuevamente con ustedes y nuestros compañeros de equipo de Asocomunicadores en la mesa de trabajo, César Campos, nuestro presidente de Asocomunicadores, a Leonardo Villarraga, vicepresidente de Asocomunicadores, y a nuestro compañero fiscal Guillermo Molina en esta mesa. Detrás de cámara se encuentra Roger Cortés y don Alcides Gómez, tesorero. Así que bienvenidos a todos. Hoy con un tema muy interesante para todos nuestros internautas y cibernautas que nos están viendo por Opinión Pública y también por el blogger nuestro, que a continuación vamos a presentar al final de este gran documental de Opinión Pública. El tema principal al cual nos vamos a centrar el día de hoy va a ser sobre la temática del paro nacional de maestros. Así que nuestros queridos cibernautas, vamos a colocar ese tema tan fundamental, tan candente, y pues se logró un acuerdo y pues no fue total, pero vamos a centrarnos en este tema. Así que bienvenidos, César, y vamos a darle la palabra a nuestros licenciados, que ellos son los que más fuerza tienen en esta palabra. Así que, mi querido Guillermo Molina. Bueno, muy controvertidos los resultados del paro nacional, ya que los acuerdos que se realizaron con la Federación Colombiana de Educadores FECODE, pues no llenaron todas las expectativas, indudablemente, porque el preacuerdo, a mi parecer, fue demasiadamente apresurado, y eso conllevó posteriormente a una presión para el levantamiento del paro. No obstante, hay que mirar los resultados de manera conjunta, de tal manera que no tengamos una posición visceral, sino una posición reflexiva sobre lo que verdaderamente arrojó como resultado positivo y negativo de este problema laboral, que pues afortunadamente se resolvió, aunque pues con un sabor agridulce. En términos generales es un término que fue planteado por uno de los comentaristas de Las Dos Orillas, Hernán Suárez, en su artículo del 8 de mayo, y que vale la pena tener como referencia. Bueno, César, ¿qué opinión merece al respecto sobre este levantamiento del paro? Efectivamente, como dice Guillermo Carlos, las negociaciones se consiguen, pero la FECODE tampoco está del todo satisfecha, mucho menos los maestros. Pero lo que hay que mirar aquí, compañeros en la mesa, el compañero Guillermo, es que esta es una lucha que hay que mirarla no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la lucha de clases. Cómo los maestros, que es una clase asalariada, se están enfrentando contra la clase que detenta el poder político y económico, contra la oligarquía de este país. Entonces hay que mirar, yo creo que detalladamente, esos alcances que se lograron a través de este acuerdo a que se llegó FECODE. Lógicamente que hay algunas cosas que de pronto exacerbaron los ánimos de los maestros. FECODE, luego de estudiarlo, pero hay que también tener en cuenta que los medios de comunicación hicieron su tarea, han tomado la decisión de convalidarlo, ¿no? Y llegó desinformar en cierto aspecto, porque en un comienzo RCN, por ejemplo, decía: los maestros están atentando contra el derecho a la educación, contra el derecho de los niños, 9 niños en la calle. Y luego dijo, en otro momento, después de la negociación, los directivos de la FECODE traicionaron a la base del magisterio, se vendieron por una mermelada. Ahí está cómo cambia de la noche a la mañana una posición que realmente no es tan fácil de que cambie con un medio de comunicación que está comprometido con la clase dirigente. Bueno, César y Guillermo, y tenemos la opinión también de nuestro querido asociado y vicepresidente Leonardo Villarraga, una por parte de los docentes y otra como líder, usted que es en su barrio y que conoce y se encuentra con la comunidad, con los padres de familia. ¿Usted qué ha recibido, qué ha percibido después de llegar a un preacuerdo o un acuerdo definitivo de este paro, don Alfonso? Bueno, yo lo podría llamar los sinsabores del paro, porque en realidad
hubo mucho tire y afloje, y no me gustó personalmente la actitud de la ministra Gina Parodi de esa forma tan amenazante con los maestros, de que no le iban a pagar estos días tampoco. Pero resulta que esos sinsabores, yo sé, y no soy partidario de los paros, pero viéndolo bien es uno de los medios necesarios para que la comunidad de Colombia consiga muchas cosas que no han sido posibles por las buenas, donde se venden más sus ingresos. Entonces, afortunadamente existen estas cuestiones, estos paros también para mejorar muchas cosas en este ambiente. Como padre de familia, pues para mí es muy doloroso, porque yo miraba en televisión unos colegios donde los niños estaban en sus casas, y en sus casas de esas personas con unos ingresos inferiorísimos no tenían ni qué comer. Miraba ahí que les daban una aguapanela a los niños, pero resulta que esos niños en el colegio donde ellos estaban, allá sí les daban su desayuno, les daban su almuerzo, y o sea, los mandaron a aguantar a una gran cantidad de niños pobres a aguantar hambre en sus casas. Entonces eso es doloroso. Pero también le digo a los maestros que es mejor poquito que nada. Y yo creo que este esfuerzo que se logró hacer en este tiempo del paro, a ellos les tiene que haber mejorado muchas cosas, aunque no es lo que ellos querían. Pero de todas formas tenemos que aceptarla, porque estamos en un medio donde el gobierno, la puja, las peleas entre los sistemas, y soy muy contento de que ya esto se haya levantado. De los niños no verlos por ahí en los parques haciendo nada fuera de las casas, uno lidiando con ellos, porque uno lidia con ellos en las casas, los veía por fuera mirando cosas que no tienen que ver, sobre todo en los barrios más marginados, es donde se presenta eso. De todas formas, yo como padre de familia me siento muy contento y satisfecho de que ya esto se haya solucionado, y ver a nuestros hijos nuevamente recibiendo una capacitación en los colegios, en sus respectivos colegios. Bueno, Dios quiera que ojalá la otra semana ya se normalice todo con los docentes, que aquellos docentes los grupos de docentes que quedaron inconformes se unan nuevamente a esas propuestas a nivel nacional conjunta que hicieron con el sindicato. Y pues vamos a darle la participación aquí a Guillermo Molina sobre esos 4 puntos básicos que llegaron a un acuerdo, entre ellos el aumento salarial del 12% progresivamente hasta el año 2018. El segundo punto es la modificación de la evaluación del docente, la bonificación a los maestros y el acompañamiento a los maestros en el aspecto de salud. Guillermo, explíquenos a todos los cibernautas de esos 4 puntos cuál es más representativo, cuál es el mayor logro que se ha podido tener en esta negociación con el gobierno y FECODE. Bueno, es necesario mirar entonces cuáles son los alcances de este acuerdo, porque no podemos solamente ceñirnos a lo que dice el acta de acuerdos. Un primer punto que me parece supremamente importante y que además lo toca de alguna manera don Alfonso, tiene que ver con el rescate que hizo la Federación Colombiana de Educadores, es decir, los maestros a nivel nacional, de la huelga o del paro como un mecanismo que permite a los trabajadores colombianos alcanzar sus reivindicaciones y parársele al patrón, en este caso el gobierno, incluso para modificar el Plan Nacional de Desarrollo. Ese me parece que es un triunfo de la clase trabajadora colombiana frente a un gobierno soberbio, frente a una ministra que amenazó permanentemente a los docentes, no solamente con el descuento, y que me parece que dentro de la acción jurídica del Estado, pues se debe permitir indudablemente este tipo de confrontaciones que son normales y que deben ser normales en una democracia. Entonces, ese es un punto a resaltar. Otro de los puntos importantísimos que tiene que ver con el paro es la capacidad de convocatoria de los maestros en Colombia. Desde hace más de 20 años no se veía una movilización tan amplia por todos los rincones del país, y colocar el tema central de la educación permitió y permitirá indudablemente que no solamente la inversión en educación, como efectivamente se logró, que no aparece aquí como lo estoy expresando en el acta, porque FECODE sentó al gobierno
a revisar el Plan Nacional de Desarrollo, y en el Plan Nacional de Desarrollo no había claridad sobre cuánta inversión se iba a realizar en estos 3-4 años del gobierno de Santos. Y una cosa que la opinión pública debe saber es que en este conflicto laboral, FECODE le arrancó al gobierno más de 1.5 billones de pesos para educación que quedaron consignados ahí en ese plan de desarrollo que no estaba y que tiene que ver con dineros para construcciones y remodelaciones de estructuras, de infraestructura, lo que tiene que ver con aportes a la alimentación, o sea, el desayuno escolar, con transporte. Eso, que es una lagaña, tuvo que pelearlo FECODE porque el gobierno nacional no tenía presupuestado eso. Y otro elemento también importante, me disculpa César, sí. Que pues también va a tener la oportunidad de hablar sobre otros temas. Estoy escuchándolo atentamente, Guillermo. Y yo digo que uno de los más importantes en cada región, tanto en el departamento y en los municipios del país, es que FECODE logró que el Estado asumiera la responsabilidad de las deudas que tienen pendientes con el magisterio los diferentes municipios y departamentos. Por ejemplo, el departamento del Tolima le adeuda a los maestros de hace 10 años, 8 años, 7 años, 10.000 millones de pesos. Y el departamento definitivamente con sus arcas no ha podido responder a eso. Igualmente Ibagué. Esos recursos entonces ahora tendrán que reinvertirse en provecho precisamente de las comunidades educativas. Entonces, eso que no lo resalta la prensa y que opinión pública en este momento lo está rescatando, porque dentro del análisis conjunto que estamos haciendo sobre los resultados del paro es supremamente importante. Efectivamente, Guillermo, mire, usted ha dicho algo bien interesante. Esa faltante de recursos, que es lo que han denominado la concurrencia de recursos, cuando haga falta dinero, el Estado tendrá que asumir esa deuda como es necesario, pero va a quedar ahí en el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, frente a lo que usted mencionaba y lo que decía Alfonso Villarraga, es cierto, la lucha es importante, y aquí en este enfrentamiento de clases hemos podido constatar la fuerza que tiene el movimiento sindical de los maestros en Colombia. Es quizás el dinosaurio de los movimientos sindicales, el que ha podido movilizar a esa gran cantidad de gente. Antes era la USO, pero a la USO le partieron el espinazo. Ahora los medios de comunicación están tratando de acabar con la Federación Colombiana de Educadores. Es cierto que de pronto empezaron a pedir unas asignaciones altas, pero no porque se quisiera, sino porque así lo determinaban los estudios. Finalmente se fue accediendo porque en toda negociación hay que ceder, y hay muchas cosas que, aunque parecen irrisorias, se han ganado. Algunos maestros del nuevo estatuto, porque para que la opinión pública sepa, hay 2 estatutos. Uno reglamentado en el 2277, que ya tiene más de 36 años, desde 1979 siendo presidente Uribe, y secretario de Educación Rodrigo Lloreda. Luego, en el gobierno de Pastrana se hizo el del 1278, en el 2002. ¿Y quién era el secretario de Educación? El hijo de Rodrigo Lloreda, Kiko Lloreda. Es decir, que ahí está la clase oligarca mirando a ver cómo sigue detentando ese poder y cómo se está entrometiendo en la educación. Mi querido César, ¿quién era ahí el ministro de Hacienda? Exactamente, el presidente actual, Juan Manuel Santos. Eso significa, Guillermo, y eso significa, para la opinión y queridos compañeros, que la oligarquía siempre va a estar ahí. Los que tenemos que estar unidos somos la clase trabajadora, pero los medios de comunicación están tratando de influir para que haya una división entre el 1278, los llamados maestros nuevos, y los del 2277. Están diciendo no, los directivos de la FECODE también tienen mermelada. ¿Quién sabe por cuánto se vendieron? Y a la final, si hacemos un análisis que de pronto no alcancemos a hacerlo aquí, Guillermo, posiblemente podríamos decir que ganan más los del 1278 que los del 2277, porque es irrisorio un 10% anual, y un salario cuando ya se retiren
cuando los de 12.78 podrían llegar a retirarse con un sueldo de más de 5 millones, es decir, el doble de lo que se gana un maestro del 22.77 en la última categoría después de más de 25 años de servicio. Bien, César y Guillermo y Alfonso, muy interesante este tema y hacerle llegar a nuestros cibernautas muchas cosas que de pronto no se saben. Entonces vamos a continuar en una sección, en breves segundos, vamos a unos mensajes muy importantes nuestros internos y regresamos nuevamente en breves segundos con ustedes. Problemas en el agua que bebemos, en los alimentos que preparamos, Agua Viva O3 tiene la solución. Con el sistema de doble acción, agua filtrada y purificada, le brinda agua de la mejor calidad, más pura y más conveniente para la salud. Ahorre dinero, toma una decisión más clara. A la hora de elaborar los alimentos, emplea el sistema más completo para cocinar con un mínimo de agua. Los alimentos se cocinan con sus vapores naturales. La comida luce mejor, sabe mejor y es mejor. Y obtenga más elementos nutritivos. Imagínese las posibilidades. Ahorre tiempo, energía y dinero. La decisión es suya. Tenga todo esto y mucho más mejorando la salud en Agua Viva O3, porque la salud y la familia son factores más importantes en nuestras vidas. Bien, regresamos nuevamente con todos ustedes desde allá vía online. Nos podrán ver estos próximos días, este gran programa y este gran debate, digámoslo así, que tiene que ver con la problemática de los docentes y lo que el gobierno estableció para los próximos días. Bien, entonces, quien les habla, Carlos Pavón, suscrito, secretario de Comunicadores. Vamos a continuar con este segundo tema que de muy vital importancia. Vamos a darle aquí a César un tema importante que tiene que ver con la veeduría. Yo como padre de familia también y como comunicador he visto algo importante, compañeros, que no se habló sobre la veeduría. ¿Quién va a establecer esa veeduría en los próximos días? Si lo hace el FECODE o hay un gremio que esté aliados a ellos para vigilar todos estos procesos de la negociación, César. No, pues la Federación Colombiana de Educadores es la que va a estar pendiente de que se cumplan los acuerdos, pero para eso es necesario la unidad de los docentes, ¿no? Si la federación es fuerte, si la federación tiene la posibilidad de mostrar esa fortaleza, pues ella es la llamada a estar vigilante de ese proceso. En unión con el Ministerio de Educación, va a estar ahí pendiente de lo que se realice frente a esos acuerdos. Aunque habría que mirar, por ejemplo, algunos otros aspectos frente a la salud que nosotros tratamos ahora más adelante. Sí, porque mire, yo como veedor he visto que el gobierno hace sus propuestas, FECODE hace sus propuestas y se llegan a un acuerdo, pero muchas veces esos acuerdos quedan ahí en el tintero y no hay alguien quien empuje. Que bueno, mire, ahí está el defensor también, el defensor del pueblo. El defensor del pueblo, dentro del pliego, dentro de la negociación, pues le reconoce su participación para mediar e igualmente queda como veedor de las partes. Pero como dice César, la verdad, los veedores deben ser todos los docentes del país y todas las comunidades educativas. Pero a mí me parece que es conveniente aclarar, por ejemplo, algunos aspectos que tienen que ver con la división que hay en el magisterio colombiano. Esa división no surge del paro
nacional efectuado por la Federación de Educadores. Surge de precisamente la reglamentación del gobierno colombiano que ya lo planteaba César, de que existen dos formas de contratación y tres con la de educadores. Y lo de los etnoeducadores, que son los docentes que le enseñan a las comunidades indígenas, son los más, incluso más mal pagos del país. Mal pagados. Imagínense ustedes que un etnoeducador 10, 15, 20 años se está ganando 700.000 a máximo 1.000.000 de pesos. Por eso en la negociación también hay un punto que por lo menos va a estudiar nuevamente el caso de lo que tiene que ver con los etnoeducadores. Pero a mí me parece que podríamos estar mirando cuáles son los otros alcances de la negociación y cuáles son los sinsabores, ¿no? Indudablemente. Valdría la pena que miremos, no sé si don Alfonso Villarraga pues va a plantear algo relacionado con los alcances. Yo quiero preguntarle a Villarraga, además de los alcances, para usted, ¿quién cree que si hubo perdedores, ganadores en este acuerdo? Bueno, yo en este acuerdo o en este pleito, como lo quieran llamar muchos, y estos sinsabores o esta parte agridulce, yo creo que no es así, porque la herencia de FECODE, la que respalda a los maestros de la nación, resulta que ellos tenían un pliego de peticiones, y el gobierno también era el tira y encoge. Entonces yo considero que el gobierno ganó porque no aceptó un 100% del pliego de peticiones de los maestros, ¿sí? Y los maestros ganaron también porque consiguieron algo que no tenían. Así muchos digan que es irrisorio, pero ganaron algo. Entonces ahí veo yo dos ganadores, ¿sí? Uno dejó de dar una cantidad de dinero, sacó simplemente una parte, no la tenía presupuestada, pero tuvo que hacer el esfuerzo. Pero ¿qué tal en estos momentos todavía nosotros en paro? Que esto se nos alargara un mes. Yo miro y analizo en las marchas que vi, que para mí también, como decía el compañero Guillermo, yo nunca había visto una movilización tan masiva de maestros aquí en el Tolima y en la Nación. En todos los departamentos era una gran cantidad de gente apoyando su problema, apoyando su paro. Entonces yo digo que aquí ganamos todo, y ganamos los padres de familia, ganaron los profesores, porque ¿qué tal los profesores un mes, 2 meses en paro? Eso les cuesta a ellos mucho dinero. Yo sé que habrá profesores que a una manifestación de estas de pronto no tenían ni para su refrigerio, su almuerzo, porque esto gasta plata. Esto es un dinero que tampoco tenían ellos. Entonces yo creo que por más que sean, los profesores también deben estar contentos de que esto se acabó, de que ya consiguieron algo que no estaba en sus manos, pero ya lo consiguieron. Y nuevamente a trabajar todos por el país, porque nosotros que estos niños no estén en la calle. Y consiguieron eso, que ganamos todos. Bueno, entonces esperamos de que esos resultados se vean próximamente, a ver quién es la historia nos dirá quién va a ser el ganador, porque para mí personalmente yo hubiera hecho una lucha más constante, hubiera sido docente y dirigente, me hubiera parado una semana más para protestar y exigirle al gobierno, porque el gobierno hubiera sido más, digamos, así como fue exigente, los maestros también lo hubieran hecho. Pienso que habrá un grupo de docentes, como lo mostraron, que no estuvieron de acuerdo y van a seguir ahí protestando, pero como decía aquí nuestro compañero Guillermo Molina, hay un grupo mayoritario y a ellos es a los que se atienden, ¿sí o no, César? Pues ya no es tan mayoritario, ¿no? Paulatinamente van retirándose los docentes por edad, por retiro forzoso o porque renuncian porque tienen una pensión del 2277. Ya son más de 135.000 docentes del 1278. Y el problema ahora más fuerte, digamos, para la parte de la unión como lucha de clases, es que muchos de los docentes del 1278 se van a retirar. ¿Cuántos años ha luchado el magisterio colombiano para conseguir lo poco que tiene? Y hasta ahora, en este momento, los maestros del 1278 han estado presentes en 2 manifestaciones. No se puede conseguir todo de una sola vez. Es cierto, habían unas propuestas mucho más altas, no se consiguió lo que se necesitaba, pero hemos podido arrancarle un poquito. Lo importante es que sigamos unidos para que exijamos esos acuerdos, que el veedor esté ahí, pero que nosotros los maestros estemos ahí, unidos, para poder exigir las cosas que hay. Bien, Guillermo, yo creo que como padre de familia y como
comunicador veo que esa negociación que se hizo, eso puede ser elástico en los próximos años, que esperar hasta el 2019 paulatinamente para llegar a ese 12%, ¿sí? Porque hasta ahora se ha dado el 2%, pero ese 10% que falta, pienso que se podría negociar próximamente a que ojalá se puedan llegar a un 20, un 25%. Bueno, a mí me parece que la inconformidad que tiene un grueso número del magisterio en Colombia fue precisamente por las falsas expectativas relacionadas con la nivelación salarial. De nada es extrañar que algo de eso tenga que ver precisamente con la postura que utilizaron la dirigencia sindical cuando invitaron a votar por Santos y no por Uribe, y sectores del magisterio, como en el caso mío, plantearon votar en blanco precisamente para no asumir ninguna postura a favor de ninguno de los dos, porque muchos en el magisterio entendemos que ambos son representantes de las clases dominantes y ambos han tenido que ver, precisamente lo anunciábamos hace rato, cómo Juan Manuel Santos fue ministro de Hacienda y cómo los mismos ministros de Educación son los mismos, padres e hijos de la dirigencia. Hay cosas que resaltar. Por ejemplo, a mí me parece que se empieza a derrotar la evaluación que se tenía en el caso de los compañeros del 1278. Lo que pasa es que esa evaluación está supeditada ahora a una reglamentación que en 10 días o en un mes máximo pues van a tener que sentarse a la mesa nuevamente y establecer unos acuerdos, y de ahí se podrá entonces con profundidad plantear si efectivamente va a ser una evaluación diagnóstica y formativa y cuál será entonces el resultado de eso que le permitirá a los docentes del 1278 poder calmar un poco sus aspiraciones. Es decir, resolver un poco sus aspiraciones en lo que tiene que ver con los ascensos en el escalafón. Bueno, eso es una negociación, digamos, agridulce de parte y parte, y yo pienso que para mí el mayor ganador en este fue el gobierno, no tanto FECODE, porque FECODE tenía 8 puntos y de los 4 se lograron algunas cosas, porque personalmente, vuelvo y lo insisto, ese 12% no es el esfuerzo de tanta, digamos, convocatoria, de tanta marcha, donde muchos docentes salieron, como lo decía César. Es la primera vez donde pudimos ver maestros que estaban bien unidos, con mucha fuerza, y con esa fuerza se había podido lograr mayores objetivos que no pudieron llegarse, y por eso lo digo agridulce y lo dicen muchos medios de comunicación, y ahí le llamo la razón al grupo de maestros. Mi estimado Carlos, es cierto que de pronto a nivel de nivelación realmente fue un muy mal acuerdo, no fueron el 12, realmente fue un 10, porque el 1 y el 1 prácticamente ya estaban ejecutados, y 2 para el 2016, 2 para el 2017, 3% para el 2018-19. Si usted se pone a mirar, el 1% de 2.700.000, que es en el caso del 2277, de los ingresados al 2277, digamos que es el salario más alto. El salario más alto, que sería la 14, serían 270.000 perdón, sí, serían 27.000 pesitos, perdón, 27.000 pesitos de aumento. Porque es el 1, el 1, sí, el 1, estaba pensando en la bonificación, del 1%, imagínese usted un aumento y toca esperarse para el año entrante, eso es ridículo. Es descarado. Eso es descarado, de verdad. Y fuera de eso, el 3% en el 2018-19, es decir, es una falta de respeto con el magisterio. Por eso el magisterio está inconforme y sigue inconforme. Ahora, hay otros elementos que tienen que ver con que de resaltar, por ejemplo, Guillermo, favorablemente. Es que, terminando esa nivelación salarial, ese poder adquisitivo se va a volver a perder. Sí, claro. Porque es que 3 puntos, claro. 2 puntos, lo que dice Guillermo, imagínense 27.000 pesos, una persona que ha hecho especialización, maestría, que lleva 20, 25, 30 años y que le den 27.000 pesos. Nomás miremos el salario de los empleados del salario mínimo, 820 pesos diarios, ni siquiera alcanza para un pasaje del bus. Entonces, mientras que a la clase trabajadora le hacen unos aumentos pírricos, los congresistas elevan sus salarios
Millón por millón. Casi al 100%. Yo diría que de todas formas, en esta negociación que dejó muchos insabores, el agridulce, tiene que seguirse ahí protestando de parte de los docentes, porque ¿cómo vamos nosotros como padres de familia a exigirle a nuestros estudiantes, a nuestra juventud, que tengan buena calidad educativa si los maestros no están bien remunerados? Si los maestros estuvieran bien remunerados, lógicamente la educación sería de mejor calidad. Y son muy poquitos los estudiantes que vemos, porque yo como padre de familia y tengo mi hija en último grado, veo que casi un 20% de esa población estudiantil son las que están teniendo buenos resultados, pero porque los padres le ayudan, porque los mismos niños se ayudan, pero la mayoría, la calidad educativa que ellos están percibiendo no es la apropiada, que digamos, para que pueda salir como un excelente estudiante de esas entidades educativas. Así que yo pienso que hay que trabajar más. Bueno, Carlos, perdón, pero es que ahí no es solamente culpa del maestro, hay también unas políticas educativas estatales que hacen que la educación cada día sea peor, ¿no? Por ejemplo, nomás con la asignación de estudiantes que no cumplen con las normas, con algunos parámetros establecidos donde no puede haber repitencia, donde la permanencia está atada a un montón de elementos que tienen que ver con la nota, hacen también que la educación haya ido perdiendo algunos aspectos que no son necesariamente del resorte del maestro. Fíjate que hay otra cosa que va a generar en estos días una nueva pugna laboral, y sobre todo acá en el Tolima y en Ibagué. La secretaria encargada, Amparo Betancourt, la secretaria encargada de Educación del municipio de Ibagué, acaba de sacar una circular donde está volviendo nuevamente a retroceder en el concepto que ya lo había aclarado la Corte Constitucional relacionado con la jornada escolar y relacionado con las 22 horas de trabajo de asignación académica a los docentes, y empieza a amenazar prácticamente a que se tiene que trabajar en las horas de la tarde, es decir, a ampliar la jornada de trabajo del magistrado. La jornada laboral con la jornada escolar. Sin haberse modificado la ley, cuando eso ya ha sido resuelto por la Corte Constitucional. Bien, entonces ya escuchamos a Guillermo, a César, de estos puntos tan importantes. Por último, la opinión de Villarraga cortica, ¿qué nos iba a ayudar? Una opinión cortica en lo que yo veo esta evaluación de competencias, que fue reemplazada por una evaluación diagnóstica formativa. Yo la veo muy productiva para los maestros. ¿Por qué? Porque escuchaba que decían que la evaluación por competencias rajaban a muchos maestros y que el gobierno quería era eso, rajar maestros para después irlos relegando. No sé cómo será esa cuestión, pero yo veo que y deben existir muchos maestros que se han quedado estáticos en aumentar sus conocimientos, porque ya viene por tradición, hay maestros de 45 a 65 años, que es lo que hemos visto actualmente, que de pronto no han utilizado lo que llamamos nosotros las TIC, que es la tecnología de la información, no se han puesto a mirar eso para ser más ¿cómo es la palabra? Más responsables, más dirigentes, no, más eficientes, ¿no? Más eficientes en sus clases. Y hay muchos que se han relegado, se han quedado ahí, que pase el tiempo, esperando que llegue la pensión, pero veo que no se han preocupado por aumentar esos conocimientos que vienen en pro y en beneficio del padre, de familia y más que todo de nuestros hijos. Y también que fue una forma donde si pierden eso, pues los van a evaluar, sí, pero una evaluación mediante una formación profesional también para que ellos mejoren sus conocimientos. Sí, frente al anterior, indudablemente ya no estarán pensando que es que los van a muchar, pero depende ahorita hay que mirar en 8 días o en un mes. El documento final. Sí, hay que mirar el documento final. Bien, correcto. entonces ya terminando este tema tan importante que hemos tocado en el día de hoy, esperamos de que nuestros amigos allá, cibernautas, lo que tratamos nosotros aquí es colocar es un tema corto, y para que ustedes pues también se pronuncien a través de las redes sociales, otros medios, y que haya soluciones, y pues queremos de que con este tema se puedan lograr mejores resultados. Así que agradecemos a ustedes, a nuestro compañero asociado, a Roger Cortés, que está detrás de cámara, a don Alcides, que es el tesorero, a Guillermo Molina, a Alfonso Villarraga, a César Campos, al suscrito Carlos Pavón y a todos los asociados, porque respaldan de todas formas y nos han estado aquí respaldando para llevarles a ustedes a través de opinión pública nuestro programa y con este tema. Así que en próximos
tema vamos a traerle algo muy importante para todos ustedes. Así que, felicidades.